Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando Cefas vino a Antioquía, le reproché en público su comportamiento. Le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a que se hagan judíos quienes no lo son? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fratelli e sorelle, buongiorno. La lettera ai Galati, la lettera ai Galati riporta un fatto piuttosto sorprendente. Come abbiamo ascoltato, Paolo dice di aver rimproverato Cefa, cioè Pietro, davanti alla comunità di Antiochia, perché il suo comportamento non era buono. Cos'era successo di così grave da obbligare Paolo a rivolgersi in termini duri addirittura a Pietro? Forse Paolo ha esagerato, ha lasciato troppo spazio al suo carattere senza sapersi trattenere? Vedremo che non è così, ma che ancora una volta è in gioco il rapporto tra la legge e la libertà. E dovremmo tornare su questo tante volte. Scrivendo ai Galati, Paolo menziona volutamente questo episodio che era accaduto ad Antiochia anni prima. Intende ricordare ai cristiani di quelle comunità che non devono assolutamente dare ascolto a quanti predicano la necessità di farsi incorcidere e quindi cadere sotto la legge con tutte le sue prescrizioni. Ricordiamo che sono questi predicatori fondamentali lì e hanno creato confusione, no? E hanno anche tolto la pace a quella comunità. Oggetto della critica nei confronti di Pietro era il suo comportamento nella partecipazione alla mensa. A un giudeo la legge proibiva di prendere pasti con i non ebrei, ma lo stesso Pietro, in un'altra circostanza, era andato a Cesarea, nella casa del centurione Cornelio, pur sapendo di trasgredire la legge. Allora affermò: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Una volta rientrato a Gerusalemme, i cristiani circoncisi, fedeli alla legge mosaica, rimproverarono Pietro per questo suo comportamento, ma lui si giustificò dicendo: mi ricordai di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati dello Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Ricordiamo che lo Spirito Santo Vemos que el Espíritu Santo ha venido en ese momento en la casa de Cornelio, cuando Pedro fue allí. Un Un hecho similar había sucedido también en Antioquía en presencia de Pablo. Primero Pedro estaba a la mesa sin ninguna dificultad con los cristianos venidos del paganismo. Pero cuando llegaron a la ciudad, algunos cristianos circuncisos de Jerusalén, que venían del judaísmo, entonces ya no lo hizo para no incurrir en sus críticas. Estad atentos. El error
que era escuchar las críticas, dar la cara. Esto es grave a los ojos de Pablo, el querer hacer una buena figura, porque Pedro era imitado por otros discípulos. El primero de todos, Bernabé, que junto con Pablo había evangelizado precisamente a los Gálatas. Sin quererlo, Pedro, con esa manera de actuar, un poco así, un poco, no era muy claro, no era transparente. Creaba, de hecho, una injusta división en la comunidad. Soy puro, no. Voy siguiendo esta línea, esto se puede, esto. Pablo, en su reproche, y ahí está el nudo del problema. Pablo, en su reproche, utiliza un término que permite entrar en el fondo de su reacción. Hipocresía. Es una palabra que volverá muchas veces. Hipocresía. Creo que todos nosotros sabemos qué significa. Por parte de los cristianos llevaba la observación de la ley, por parte de los cristianos llevaba este comportamiento hipócrita, que el apóstol pretende combatir con fuerza y convicción. Pedro tenía defectos, muchos. Su carácter era terrible, pero era recto. ¿Qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos, estad atentos, ese es un hipócrita. Es una manera de decir. Se puede decir que es miedo por la verdad. El hipócrita tiene miedo de la verdad. Prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Es como maquillarse el alma, como maquillarse en la manera de proceder. Esto no es verdad, no es la verdad. Tengo miedo de proceder como soy, entonces yo me maquillo y... Fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. El fingir lleva a esto, a una media verdad. O es verdad o no es verdad. Las medias verdades, una manera de actuar que no es verdadera. Se prefiere, como he dicho, fingir que ser uno mismo. Entonces, porque el fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad. Y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre. Decirla siempre. Decirla donde sea y no obstante todo. En un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la hipocresía. Con la sonrisa así, que no sale del corazón. Se trata de estar bien con todos, pero tampoco con ninguno. En la Biblia se encuentran diferentes ejemplos en los que se combate la hipocresía. Un bonito testimonio de la hipocresía es el del viejo Eleazar, a quien se le pedía que fingiera que comía carne sacrificada a las divinidades paganas para salvar su vida. Que hiciera que fingiera que la comía, pero no la comía. Fingía comer esta carne, pero no. Pero los amigos le prepararon otra. Pero era un hombre de 90 años, con temor de Dios. Respondió,
¿Por qué a nuestra edad no es digno fingir? No sea que muchos jóvenes, creyendo que a los 90 años, Eleazar se ha pasado a las costumbres paganas, también por mi simulación, entonces se pierdan por mi causa, se desvíen y atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Esto no entra en el camino de la hipocresía. Qué hermosa página sobre la que reflexionar para alejarse de la hipocresía. También los evangelios narran diferentes situaciones en las que Jesús reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos al externo, pero dentro están llenos de falsedad y de iniquidad. Si tenéis un poco de tiempo hoy, tomad el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y veréis cuántas veces Jesús dice hipócritas, 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 y os revelará qué es la hipocresía. El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en el rostro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto, no es capaz de amar verdaderamente. No sabe amar. Se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de demostrar con transparencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigos con los colegas, mientras la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Y particularmente detestable es la hipocresía en la Iglesia. Desgraciadamente, existe la hipocresía en la Iglesia. Y hay muchos cristianos y tantos ministros hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras del Señor. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Hermanos y hermanas, pensemos hoy sobre esto que Pablo condena, la hipocresía. Y que Jesús condena la hipocresía. No tengamos miedo de decir la verdad, de sentir la verdad, de conformarnos con la verdad. Y así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera significa poner en peligro la unidad de la Iglesia, por la cual el Señor mismo ha rezado. Muchas gracias. Y bueno, ya está aquí la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, Pablo menciona una corrección que le había hecho a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía. Le había reprochado su comportamiento porque, para evitar que lo critiquen, hacía diferencias entre los cristianos que procedían del judaísmo y los que venían del paganismo. Y esta actitud dividía injustamente la comunidad. Con esta observación, San Pablo
quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno de los peligros en el cumplimiento de la ley es la hipocresía. La hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en los que se combate esta actitud, como el testimonio del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aún sabiendo que corría peligro su propia vida. También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hay algunos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Les damos las gracias al Santo Padre desde aquí, desde 13. Han hecho posible esta transmisión Javier Lozano y Soraya García. Buenos días y sigan con nuestra programación.